Aarón y Moisés tenían la ley. A pesar de eso, Aarón y Moisés se rebelaron contra el mandato de Dios de hablarle a la roca, y lo que hicieron fue golpearla. No confiaron en Él, no creyeron en Dios y no llegaron a la tierra prometida, por lo menos en vida. Número 20:12. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Según Hebreos 11, la salvación es anterior a la ley dada a Moisés. La salvación viene de la fe, como la de Abraham, que sin ley creyó a Dios. Así Abraham creyó, Gálatas 3:6, y le fue contado por justicia. Moisés no cree con la ley, Abraham cree sin ley. El orden es claro y único en la Biblia. Creo, por lo tanto obedezco. La fe da paso a la obediencia. Primero creo y después actúo. Estamos en los 40 días de obediencia. Veamos las características del acto por excelencia de obediencia. El acto de Abraham por fe. El intento de sacrificio de Isaac a manos de su padre Abraham. Antes de analizar 10 características de este tipo de obediencia, me gustaría contestar un poco la pregunta de cómo es Abraham capaz de intentar llevar a cabo algo que a nosotros nos parece tan horrendo. 1. Dios no quiere sacrificar a Isaac, solo probar el corazón de Abraham. Así que el sacrificio humano queda totalmente fuera de la voluntad de Dios. Deuteronomio 18:10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Dios, en cierta forma, juega con la ignorancia de Abraham en el 1800 a.C., porque era totalmente normal en la época sacrificar a los niños. En la época, y hoy se abortan alrededor de 100.000 niños en España al año, 45 millones en el mundo. En unos 30 años se habrá abortado la misma población que la que tenemos hoy en el mundo. Pero en su época, el Dios, canaanita, daros cuenta que Dios se ha presentado como el Elohim, el Dios, canaanita de los fenicios o de las tierras púnicas como Cartago, pedía que los primeros hijos se sacrificasen a él. Era tan común que 1000 años después Dios le dice a Oseas, rey de Israel, que el exilio va a ser parte por su maldad y por pasar a sus hijos por fuego. Segunda de Reyes 17:17. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron adivinaciones y agoreros, etcétera, etcétera, etcétera. Para Abraham no era algo descabellado como para nosotros, y nosotros lo hemos sacado precisamente de que Dios en su palabra ha hecho totalmente abominable hacer algo como esto. Abraham venía de una cultura politeísta, pagana, y Dios estaba trabajando en su corazón y en el corazón de todo el mundo para que dejaran estas actividades tan horrendas. 3. El niño sale directamente de la muerte. Os lo explico. Sara tenía 90 años, Abraham 99. El autor de Hebreos nos explica, dice, estaba ya casi muerto y recibió vida de la muerte. Abraham sabía que su mujer ya había tenido la menopausia hace muchos años y que de repente se queda embarazada. Si el Dios que saca vida de la muerte pide que le entregues ese milagro, además le había prometido Dios mismo que de Isaac, no de otro, sino de Isaac, iba a tener una descendencia enorme. Génesis 17:17. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y Dios ha caminado entre los animales partidos por la mitad, que significaba que si no cumplía la promesa, yo también fuese partido. Y es imposible partir a Dios, ¿verdad? Por lo tanto, Abraham sabía perfectamente que si
una vez ya había sacado a Isaac de la muerte, de su cuerpo ya más cercano a la muerte que de la vida, si le pedía sacrificarlo, lo iba a hacer una vez más. Así que aquí comenzamos con la primera enseñanza sobre la obediencia. 1. Obediencia por evidencia. Nuestra obediencia a Dios no es ciega. Abraham no actúa ciegamente, como un fanático religioso capaz de matar a cualquiera. No, Abraham había visto durante muchísimos años cómo Dios había provisto para él, cómo le había dado un hijo, milagro. Ya le pareció un milagro tener a Ismael a su edad avanzada, pero el milagro de tener su hijo de su anciana esposa le hace confiar totalmente en Dios. Es decir, Abraham confía y obedece porque ha visto previamente las evidencias de un Dios que actúa. Por lo tanto, la fe y la obediencia bíblica nunca son pasos a ciegas. Se fundamentan en las demostraciones indubitables de que Dios nos va mostrando su obra, en lo que ha hecho Él anteriormente en tu vida y en la mía, en cómo dejó cientos de testigos fehacientes que demostraron con sus vidas que habían visto resucitar a Jesús. Y ha llegado a nosotros una cadena ininterrumpida de testigos que han visto a Dios realmente actuando en sus vidas. La fe y la obediencia cristiana no son ciegas, manan de hacer las cuentas, de decir, si lo ha hecho antes en mi vida, lo volverá a hacer. No tenemos una fe ni ciega ni una obediencia ciega, sino una fe y una obediencia basada en la relación constante que Dios tiene con nosotros. 2. Obediencia molesta. Abraham estaba disfrutando probablemente del momento más estable de su vida. Antes de la gran prueba, había conseguido en el capítulo anterior garantizar un pozo en propiedad. Abimelech le había vendido en propiedad perpetua un pozo de agua. Este es el culmen, esto es lo máximo que podía conseguir un nómada de la tierra. Es más, había conseguido estabilidad en la tierra y había conseguido estabilidad en casa. Había despedido a Agar y a su hijo Ismael, que se reían del niño milagro. Y el Señor le prometió que de él también saldría una gran nación y entonces obedece y lo despide. Así que tiene estabilidad social y ahora estabilidad familiar. Ya no tiene peleas en casa tampoco. Y ¡pum! La gran prueba. Ya ha despedido a un hijo que amaba, pero este hijo era de su propia producción. Habían trabajado, habían maquinado para tener ese hijo que esperaban, así que lo tiene que despedir para que tuviese un hijo de un milagro. Y ahora no solo le ha pedido que despida a este hijo que habían conseguido, sino que le pide que despide y mate al niño milagro, al niño de la profecía. Dios no se contenta con un sacrificio, sino que lleva a Abraham en el momento más estable de su vida al límite. Isaac es su última oportunidad. Ha salido de Ur, Abraham, con la promesa de que sería una gran nación. Y a su edad, Dios le pide que mate la esperanza de tener realmente esa gran nación en Dios. Principio que aprendemos. En esta tierra, la estabilidad no dura mucho tiempo. Por crisis, por pandemia, por enfermedad, Dios nos quiere probar y llevarnos al límite de nuestra capacidad. ¿Para qué? Salmo 66, 10. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, para afinarnos, para hacernos mejores. Éxodo 16, 4. Y el Señor dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Nos prueba para demostrar si en obediencia vamos a actuar y desarrollar nuestra fe. Y el que más me gusta, Deuteronomio 8:16. Dios te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. ¿Para qué? Para la postre hacerte bien. Si no eres ya perfecto, si no has llegado al grado máximo de perfección en tu vida en el que ya no puedes mejorar,
y tienes realmente la capacidad de mejora, de desarrollar tu fe, de acercarte más a Dios, de depender más de Él, Dios te probará y te llevará al límite que puedas soportar apoyándote en Él. Y digo apoyándote en Él porque siempre va a ser un límite más allá que si lo haces solo. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, pero Él siempre está hablando de lo que podéis resistir conmigo, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios nos probará hasta donde sabe la cantidad de fe que podemos ejercitar agarrándonos a Él y llegar lo más lejos posible. En cierta forma es como si mientras más capacidad de aire y más aire vayamos a coger, más metros nos va a pedir el Señor que buceemos. En otros términos, mientras más fe hayamos recibido, más difícil será la prueba, más fuera de nuestra zona de confort, más inhumano e insoportable parecerá la prueba. Y Dios ya no nos pide sacrificar hijos, pero muchas veces nos pide entregárselos a Él a través de la enfermedad o la muerte, y en Él podremos adorar porque de la muerte Él siempre saca vida. Y creciendo en Él, en obediencia, al final disfrutaremos más plenamente de todo lo que amamos, de todo lo que momentáneamente habíamos perdido, aquí o allí. 3. La obediencia es inmediata. Génesis 22:1. Abraham contesta, heme aquí. Génesis 22:3. Dice que se levantó muy de mañana. Génesis 21:14, para despedir a Ismael hizo lo mismo, muy de mañana. Puede que digamos, es que no podía dormir pensando que tenía que sacrificar a su hijo. Sea como fuese, no procrastina. No es Jonás. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir. Siendo llamado, obedeció. Mientras que Dios estaba llamando a Abraham, él ya estaba obedeciendo. Es este sentido. El sentido de Abraham era como está el niño enfermo y te llama a tu esposa y tú oyes tu nombre y ya te estás moviendo a obedecer. Es una obediencia inmediata. Y este es el principio. Lo que Dios nos manda, hacerlo ya. Él quiere ser lo primero en la agenda. Dios no se complace en que lo dejemos siempre para el final. En estos 40 días estamos preguntándonos, ¿qué tenemos que hacer para obedecer mejor a Dios? Hagámoslo ya. 4. Es una obediencia resolutiva y dependiente. Dios le da una instrucción. Abraham hace todo lo que está en su mano. Coge la madera, ensilla el asno, coge unos ciervos, son 3 días de camino, necesitaría ayuda, protección, el cuchillo, el fuego, el sacrificio, su hijo, se dirige precisamente al lugar, a la zona de Moriah, en alguno de estos montes le dirá el Señor. Vale decir que Abraham hizo todo lo que estaba de su mano para, de acuerdo con el mandato de Dios, obedecerle. Puso de su parte todo lo necesario, pero Dios lo manda a la colina Moriah, que significa etimológicamente Dios verá. Verá en el sentido de proveerá. Es como si te invito de camping y yo te digo, es que yo no tengo caseta ni tengo colchoneta, solo tengo un saco de dormir. Y tú dices, bueno, tú haz lo que puedas y ya veremos. ¿Qué me estás diciendo? Tú traes lo que tú puedas, organiza lo que puedas y yo ya organizaré el resto y haré el resto. Esta es, etimológicamente, proveerá, es Dios verá en hacer los detalles. Así que el principio es este. Obedecer es poner todo de tu parte para obedecer a Dios. Los detalles los proveerá Dios. Dios te manda algo, no te preocupes de todos los detalles, haz tú lo que debes, Él hará el resto. Él hará la parte principal. 5. La obediencia verdadera perdura. Está 3 días caminando. No es una reacción inicial de obediencia. No es como ves a alguien que en la calle le das 1 euro. Es como llevártelo a tu casa. Él está 3 días caminando con su hijo sabiendo que tiene que sacrificar a su hijo.
Él tiene que calcular la cantidad de madera para quemar un holocausto. El holocausto era un sacrificio que se quemaba completamente. Isaac tendría 10, 12 años, porque hay un versículo anterior que dice que se quedó unos años, se quedó un tiempo allí. Calculamos más o menos, no se sabe exactamente, pero 40 kilos, ¿cuánto me tengo que llevar de madera para quemarlo todo? 3 días acercándose, 3 días pensando lo que tenía que hacer. MacArthur nos recuerda, la única fe real y salvadora es la que persevera. La fe salvadora se ve en el cómputo general de nuestras vidas. Abraham hizo muchísimas cosas malas. El texto nos habla de todos sus fallos, cómo entregó a su mujer 2 veces para que no lo mataran a él. Pero en el cómputo general, Abraham es un hombre de fe, de obediencia y un hombre que persevera en su devoción a Dios. La fe salvadora se ve en el cómputo general de la vida. O perseveramos en obediencia a lo largo de nuestra vida o nuestra fe no es real. 6. La obediencia revela al verdadero adorador. Hebreo nos presenta 2 grandes momentos en la vida de Abraham. Dejar Ur e ir a sacrificar a Isaac. Son las dos grandes pruebas de fe. El primer acto de obediencia, dejar Ur, tiene promesa. Lo deja, pero con una promesa. Tú dejas Ur y yo te haré una gran nación. Un hombre de 70 años, no tiene hijos, su mujer es estéril, se le promete una gran nación si deja su casa, y dice que lo estaban llamando y él ya estaba obedeciendo, pero tenía una gran promesa. Dios le dice que sacrifique a Isaac. ¿Cuál es la promesa? No le promete nada. Más bien le está haciendo sacrificar la promesa. En realidad es como lo que Satanás le dijo a Dios con Job. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene? Satanás le está diciendo a Dios, ¿te ama Job por ti o por lo que le das? Y al final las pruebas siempre llegan a esto. Es una forma de Dios de decir, ¿me amas por lo que te doy o por mí mismo? Abraham, ¿me amas a mí o la promesa que te he dado? Y nos pregunta a cada uno, ¿me amas a mí o lo que quieres sacar de mí? Porque el día que te falte tu hijo, o tu salud, o tu esposa, ¿me amarás a mí o dejarás de amarme? ¿Qué tipo de adoradores somos? ¿Qué tipo de obediencia desplegamos? ¿Qué forma de amar tenemos? 7. Obediencia a pesar de los sentimientos. Dios pide asombrosamente, dice por favor. En el hebreo le está pidiendo por favor. Ve y sacrifica a tu único hijo. Le dice único hijo y le dice tu hijo amado 2 veces, el 2 y el 2. Dios sabe perfectamente que esto no es lo que Abraham tiene ganas de hacer. Se lo pide por favor. Y es consciente de que lo ama, de que es su único hijo que le queda. Este es el principio. Obedecer a Dios muchas veces va en contra de cómo nos sentimos. Y de repente adoramos a Dios a pesar de haber perdido a alguien que amamos, porque sabemos que Isaac era un milagro y que la vida de nuestro ser querido era un milagro y que el gran milagro es que esté con Dios en su reino. A pesar de cómo nos sentimos, Dios muchas veces nos pide que le adoremos, a pesar de que no queremos perder seres queridos, a pesar de que no queremos estar en prueba, a pesar de que no queremos sufrir, Dios muchas veces nos pide que permanezcamos en la prueba, lo amemos y lo adoremos, a pesar de cómo nos sentimos. 8. Me quedan 2, ya vamos llegando al final. Obediencia contigo o sin ti. Génesis 22, 18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Pero todas las naciones iban a ser ya bendecidas de Génesis 3:15. Vendrá el Mesías, el ungido, el elegido, vendrá uno que pisoteará la cabeza de la serpiente y destruirá la rebelión y el pecado. Ahora, por tu obediencia, va a ser de tu simiente. Principio.
Dios va a hacer sus planes, conseguirá sus propósitos contigo o sin ti. ¿Tú te unes a ellos o vas contra ellos? Dios lo va a hacer, Dios lo va a cumplir, Dios va a llegar, Dios va a hacer todo lo prometido, contigo o sin ti. Tú tienes que elegir si quieres estar, si quieres que sea a través de ti o a través de otro. 9. La obediencia siempre tiene recompensa. Dios le repite, primera vez en la Biblia, por su propio nombre. Siempre se dice, la tierra que le prometiste a Abraham. ¿Por qué? Porque lo prometió por su propio nombre. Y con la expresión, repitiendo en hebreo, sabiendo lo que significa repetir en hebreo, dice, no sé por qué lo traducimos, porque es precioso, bendiciéndote te bendeciré y multiplicándote te multiplicaré. Lo de tu enemigo será tuyo y en ti serán benditas todas las naciones. La obediencia trajo a Abraham a la larga ser padre de una gran nación, el padre espiritual de la iglesia y por lo tanto un hombre principal por toda la eternidad. Y temporalmente le trajo una relación mucho más cercana, mucho más profunda y mucho más real con Dios. Conocer a Dios de forma mucho más profunda. Principio, la obediencia siempre trae beneficios inmediatos y eternos. Y esto me lleva al último punto, el 10, y en cierta forma para mí el más sorprendente. Versículo 22:12, Génesis 22:12. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Ya conozco. ¿Es que Dios no lo conocía? ¿No lo sabía de antemano? ¿Dios lo sabe o no lo sabe todo? Entonces, siempre entendemos que en la Biblia algunas veces pues hay antropomorfismos, que aplicamos para entender a Dios como es infinito y nosotros no somos, aplicamos cosas finitas, cosas humanas para entenderlo a Él. Pero entonces siempre se ha entendido que ya sé que temes a Dios, ya conozco, es como no Dios, sino que Abraham ahora está entendiendo que ya sabe que va a obedecer a Dios, pase lo que pase. Pero J.H. Walton se intenta pegar más al texto y quitarle lo menos posible del texto. Y dice que lo que está diciendo aquí Dios es que quiere pasar de un conocimiento teórico a uno experimental. No quiere saber que Abraham lo va a obedecer, quiere que lo obedezca. Es el mismo principio que el gran sumo sacerdote en hebreo. Dice que Jesucristo se compadece de nuestras debilidades porque fue tentado de acuerdo a nuestra semejanza. Es que Dios no sabía lo que sufrimos nosotros al ser tentados, pero de repente, al pasarlo, Jesús pasa de un conocimiento teórico a uno práctico. Dios no quiere que teoricemos acerca de nuestra obediencia y devoción. Quiere que lo experimentemos a Él de forma real y Él quiere experimentarlo con nosotros. Es como yo sé que mi hijo me va a dar un abrazo si se lo pido, pero yo quiero que me lo dé. Sé que no me lo va a negar, pero yo quiero que me lo dé. No podemos estar siempre teóricamente dispuestos a obedecer. La disposición no es obediencia. Actuar es obedecer. Jesús nos lo recuerda en Mateo 21:28. Decir que sí voy a ir a hacer algo y no hacerlo no es obedecer. Obedecer es ir y hacerlo, incluso cuando al principio dije que no. En el lenguaje hebreo se diría, es hora de obedecer obedeciendo. Y esto nos lleva como conclusión, sabías que iba a terminar aquí, en el gran acto de obediencia en la cruz. No podemos dejar de mencionar la cruz viendo, en cierta forma, esto fue un tráiler corto de lo que iba a pasar 2000 años después en la cruz. Dios Padre toma a su Hijo milagro nacido de una virgen, su único y amado Hijo. En el bautismo de Jesús es precisamente lo que dice el Padre. Este es mi Hijo amado, una traducción directa de la Septuaginta en griego del texto de Génesis. Este es mi Hijo amado. Y lo lleva triunfalmente en un asno hacia su sacrificio, al monte Moriah, que según Segunda de Crónicas es la situación exacta del templo de Jerusalén. Y Dios le dijo a una montaña alrededor
de Moriah, para ser el carnero. Curiosamente, no el cordero, que es un corderito más joven, sino el carnero ya adulto de 33 años, enredado en una corona de espinos, acompañado de 2 hombres, cargando su propia leña, su propia cruz, para ser sacrificado. Y no se oye ni un solo murmullo de la víctima. No se lee ni una sola palabra de Isaac. ¿No sorprende que un muchachito ya le dice el muchacho? No se le oiga nada, no se queje. Dice que lo ató y lo iba a matar, pero eso nunca pasaba así. Siempre era más fácil matarlo y después ponerlo en el sacrificio, que subirlo, atarlo y matarlo. No se oye ni una sola palabra, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. En confianza total a su padre, en obediencia total, fue atado y clavado en la cruz. Y esta vez Dios no paró el cuchillo, sino dejó que muriera por ti y por mí, para resucitar 3 días después y por su obediencia ser bendición y salvación para todas las naciones. Escucha mi conclusión. Los más jóvenes, escuchar esto, lo podéis entender absolutamente. Abraham mostró su fidelidad a Dios atando a su hijo. Dios muestra la suya con nosotros atando al suyo. Abraham demostró que lo que más le importaba era Dios, más que sus propios deseos, más que sí mismo. Dios nos demuestra, atando a su hijo en la cruz, que lo que más le importamos somos nosotros, más que el amor por sí mismo. Esta es la gran historia de la redención, de la salvación, del sacrificio divino para que el inocente muriera y viviera el culpable, tú y yo. La eternidad existirá, la gloria también, contigo o sin ti. Es hora de obedecerle. No tienes el derecho de despreciar el gran sacrificio cósmico. Es la solución para ti y para mí y para toda la humanidad. Es hora de decirle a Dios en esta mañana, heme aquí. Ora conmigo. Heme aquí, Señor. Hazme amarte más que a nada en esta tierra, Señor. Gracias por demostrar tu fidelidad, tu devoción, tu amor por mí, sacrificando a tu Hijo. Gracias, Señor, porque su muerte solucionó la mía. Te pido en esta mañana que si alguno no te conoce, diga estas palabras conmigo. Heme aquí, Señor. Te obedeceré hasta el final. Heme aquí, Señor. Mi vida es tuya. Te doy gracias en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén.